días, mis queridos hermanos y amigos. Comenzamos un día más en el estudio poderoso de las Escrituras. El título del estudio de hoy es una tragedia vivir sin Cristo. Charles Spurgeon dijo: llamarle Señor a Cristo y no obedecerle es un insulto disfrazado de reverencia. Si Cristo no es el Señor de todo, no es el Señor en absoluto. Hermanos y amigos, es una tragedia el cristianismo sin Cristo. Y créanme, hay millones así. Van todos los domingos a la iglesia, se portan muy bien el domingo y de lunes a sábado le sirven al diablo y a sus demonios. Y esto es solo un retrato exacto de la realidad espiritual de esta generación en la cual nos ha tocado vivir. Mucha religión, pero nada de la vida de Cristo. Mucha Biblia, pero nada de Cristo. Es una tragedia querer vivir el cristianismo sin Cristo. El cristianismo sin Cristo es el fraude más peligroso de toda la historia, porque usa el nombre de Cristo, pero sin pertenecer a Cristo. Y no hay peor pecado que profesar a Cristo sin servir a Cristo. Dice la Biblia allá en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuando Jesús dijo estas palabras, acababa de enseñar del amor a los enemigos, de no juzgar, de perdonar, de dar fruto y de construir la casa sobre la roca. Y entonces de momento él lanza esta pregunta y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y aquí el Señor Jesucristo no estaba hablando con ateos ni incrédulos, sino a los que le llamaban Señor, es decir, a creyentes de labios, de palabras, pero no de obediencia. Cuando nosotros decimos la palabra Señor, implica reconocer su autoridad, su soberanía y su derecho a gobernar la vida del creyente. Y entonces Jesús allí mismo, después de haberlos enseñado, empezó a denunciar la contradicción entre la confesión y la acción.
Es como decir, ustedes me adoran con la boca, pero no me obedecen con su vida. Y este es el mismo principio de Mateo 7, allá en el versículo 21, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y millones en el mundo confiesan a Cristo solo con los labios, pero rehúsan someter su voluntad a Cristo. Le llaman Señor a quien en realidad no obedecen. Pero la fe verdadera, mis queridos hermanos, se manifiesta en una obediencia amorosa. Donde no hay obediencia, no hay fe que salve a nadie. La fe genuina es la que te lleva a la obediencia. Jesús aquí está reprendiendo la hipocresía religiosa. No basta con decir, Señor, Señor. El verdadero discípulo demuestra su fe en la obediencia continua a la palabra de Dios. Como dice Santiago, sean hacedores y no tan solamente oidores. Y hay muchos oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Y yo les digo algo, Cristo no está buscando admiradores, sino seguidores. No quiere que digamos que creemos en Él, sino que vivamos como Él y para Él. Yo tengo varios compañeros de trabajo que critican a casi todas las iglesias. Yo me pongo a discutir con ellos y mucho de las cosas que dicen, muchas de las cosas que dicen son realidades, son verdades. Las dicen con razón por cuestiones y cosas que están sucediendo en la iglesia. Y cada vez que hay un problema, lo ponen en las noticias. Pasó tal cosa en tal iglesia, pasó tal otra cosa con tal ministro. Y eso lo que hace es que desacredita la iglesia del Señor. Porque critican a la iglesia porque sus ministros, muchos ministros, no digo todos, son ministros de iniquidad, no son ministros de Cristo. Quizás empezaron bien en el ministerio, pero en el camino se corrompieron. Ellos dicen, mis compañeros de trabajo y con otra gente que yo discuto, son unos vividores. Todo lo que hacen es pedir dinero para gastar en sus lujos. Eso es verdad, no es mentira. No podemos cubrir estas cosas que están pasando. Es verdad que no les interesa a nadie. Ven a los miembros como un signo de dólares. Piden para engrandecer el reino, predicar y cumplir el ministerio, pero hacen todo lo contrario. Lo gastan en el auto, en la casa, en sus entretenimientos mundanos, en vacaciones, en lujos, en la cartera Gucci, el reloj Rolex o en el yate.
Lo piden para el ministerio, para predicar y avanzar el ministerio, para ir a la radio, para ir a la televisión, para ir a las calles. Pero después ese dinero, para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados en las iglesias, pero después ese dinero se desvía a otras cosas. A otras cosas. O sea que tienen mucha razón en lo que están diciendo. No salen a predicar, no hacen obras de amor, no ayudan a los pobres. Para ellos, los pobres han sido maldecidos por Dios. Así como está escuchando. Yo lo he oído. Dicen que los pobres han sido maldecidos por Dios y que ellos no pueden hacer nada por ellos. Tienen el ministerio como si fuera un negocio del mundo, pero el negocio del cielo son las almas, no el bienestar económico de unos cuantos vividores. Estos son los obreros fraudulentos de los cuales habló Cristo, de esta gente. Porque Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día, dijo Cristo, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Cristo les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por todo esto que estamos hablando. Por todo esto que estamos mencionando. Mis compañeros no están mintiendo. Es verdad que hoy muchos usan el púlpito como plataforma de lucro. No es una mentira. ¿Cómo yo voy a tapar una mentira? Es verdad. Piden dinero en nombre del evangelio, pero lo usan para su vanagloria y comodidad personal. Predican de fe y dicen, siembra tu semilla, pero viven de la manipulación. Hablan de sembrar, pero cosechan para sí mismos, porque no aman las almas. ¿Saben qué es lo que aman? Los sobres con el dinerito. Eso es lo que está sucediendo. Y alguien tiene que predicar y enseñar de esto. Y uno de esos soy yo. Que no tengo compromiso con nadie, solo con Cristo y el Evangelio. Y punto. Miren, Jesús no busca solo palabras, busca una vida edificada sobre la roca. Y esa roca es la obediencia que brota de la fe genuina. Muchos hoy dicen, yo amo a Cristo, yo confío en Dios, pero siguen viviendo según su propia voluntad, deseos y carnalidad. Yo he visto con mis propios ojos a ministros robando. Los he visto engañando a la congregación. Los he visto coqueteando con las mujeres jóvenes. Le llaman Señor, pero
Ellos son los que gobiernan su propio corazón y viven de acuerdo a la carne. Si la carne le llama fornicar, fornican. Si la carne los llama adulterar, adulteran. Si la carne los impulsa a robar, roban. No sienten culpabilidad. No tienen temor de Dios. Ellos dicen, Dios es bueno, Dios es misericordioso, no va a pasar nada. Él conoce mis debilidades. Así está esta generación, mis queridos hermanos. Esta generación está podrida. Y si la iglesia no se enfoca y hace algo, yo no sé qué va a pasar. El cristiano verdadero demuestra su amor en la práctica diaria, todos los días, en su trabajo, en su casa, con su familia, con sus amigos, cuando va a un restaurante, cuando va a una tienda, cuando está manejando su auto. Demuestra su vida cristiana donde se encuentre. Así se encuentra allá en la China o en el África, en el medio de la selva, donde no hay nada, nada más que leones y animales y elefantes. El cristiano verdadero ejerce su fe y en su estilo de vida diario donde quiera que se encuentre. Si hoy soy un santo y mañana soy un diablo, yo no soy cristiano. Si el domingo soy un santo y lunes a sábado soy un diablo y estoy mintiendo, estoy robando y estoy haciendo negocios fraudulentos para mi beneficio, yo no soy cristiano, yo soy un diablo. Sea quien sea, así sea el predicador más carismático que exista en el mundo. Miren, el cristiano verdadero demuestra su amor en la práctica diaria, perdonando cuando duele, amando cuando no es fácil, obedeciendo a la palabra de Dios y a Cristo cuando no entiende lo que está sucediendo y permaneciendo firme cuando el mundo se rinde. Él sigue firme en su fe en Cristo. Se mantiene firme ahí obedeciendo la palabra de Dios. No deja que las influencias ni las presiones lo hagan cambiar. Y porque hay gente que cuando vienen las presiones y las situaciones en la vida, eran santicos todos los días. El día que vino la presión, pues se convirtieron en unos monstruos cristianos. Empezaron a robar, a maldecir y a decir mil estupideces. No me vengan con cuentos, que yo sé lo que les estoy diciendo. En este camino cristiano yo he pasado por todos los caminos. Es como yo todo lo comparo con la mecánica, porque como yo trabajo en un taller, y imagínense un mecánico que dice, sí jefe, ahora mismo arreglo el auto, pero nunca toca la herramienta, con su voz dijo ser obediente,
pero sus manos hablan de rebeldía. Así son muchos creyentes, tienen el lenguaje correcto, pero no la acción correcta. Y Jesús no busca ayudantes que hablen, sino obreros que hagan. Vamos a hacer tal cosa. ¡Ah! Y ellos no hacen nada. Vamos a dar dinero para ayudar y hacer tal cosa. Y la persona no mueve ni un dedo. No da ni un centavo prieto. Yo les digo a ustedes, cuando usted encuentra un pastor genuino, una iglesia de verdaderamente que sea genuina del Señor, usted dé toda su vida ahí. Y Dios lo va a recompensar porque está sembrando en un terreno bueno. Dé toda su vida ahí, ayude, obre, sirva. Un lugar que tenga testimonio. Si es un delincuente, si es un vividor, si es un asalariado, pues salga corriendo y busque un lugar donde usted pueda descansar. Un lugar que verdaderamente amen a Dios, que verdaderamente estén enfocados en su ministerio. No un poquito en el ministerio, otro poquito en el mundo. No, enfocado en su llamado. El que fue llamado pastor, ese es su trabajo, esa es su obra, eso es lo que tiene que hacer. Como si tú fuiste llamado a ser un pastor, ¿cómo tú te vas a meter? Usted me entiende lo que quiero decir. Como Pablo, Dios lo llamó al ministerio de apostolado y ¿qué hizo? Lo cumplió. Pedro, Juan, todos ellos. No se fueron a pescar. No, Señor, yo tengo un negocio de pesca. Yo voy a dedicarme a la pesca y de vez en cuando voy a predicar, enseñar. No. Se dedicaron a tiempo completo a predicar y enseñar, a orar, a establecer iglesias, a fortalecer y a enseñar a los cristianos, a crecer en la obra del ministerio, en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Entienden? El cristianismo sin obediencia es una religión sin Cristo. El que le llama Señor pero no lo obedece, está construyendo su casa sobre la arena. Pero el que escucha y hace, aunque vengan lluvias, ríos y vientos, va a permanecer firme porque su fe no está en palabras simplemente, sino en el fundamento de eterno, Cristo el Señor. Hay que construir, ese es el fundamento de nosotros, la iglesia, Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Y ahí es donde tenemos que levantar el edificio. Va a ser un edificio sólido y fuerte. Miren, ¿cuál es el verdadero ministerio según la palabra? Muchos hoy usan el ministerio para enriquecerse, otros para vivir bien, cómodos, sin trabajar, en el vacilón, quieren cogerla suave. Dice, no, voy al ministerio para que me paguen un sueldo y ahí voy a vivir y a cogerla suave, a predicar y enseñar de vez en cuando.
Y muchos que empezaron sinceramente en el camino se corrompieron y empezaron a utilizar el ministerio para sus beneficios personales. Empezaron a utilizar el ministerio para enriquecerse, para acumular dinero y propiedades. Y lo lograron. Encontraron, como dice el dicho, el pato o la gallina de los huevos de oro y lo están exprimiendo. Y después se están quejando porque no hay unción. El ministerio que se conduce así pierde la unción. Y finalmente, si no se arrepiente, la salvación. Y si no se arrepiente, en polvo y cenizas. Y muchas veces, aunque se arrepienta, quedan las consecuencias y consecuencias graves hasta el día que mueren. Porque, hermanos, el ministerio nunca fue el medio, ni lo es para enriquecerse. No lo es. El ministerio no es el medio para hacerte rico. Si utilizamos el ministerio para enriquecernos, estamos pecando contra Cristo. Segunda de Corintios, Pablo dijo algo poderoso sobre estos asuntos allá en Segunda de Corintios 2:17. Él dijo, así de esta manera. Porque no somos muchos, repito, porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. Ve, ya desde esos entonces habían ministros que adulteraban la palabra de Dios. ¿Para qué? Para beneficio propio. Antes, dice Pablo, con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo le está diciendo, yo no estoy cambiando la palabra de Dios, no la estoy adulterando, yo estoy hablando la verdad delante de Dios en Cristo Jesús. Estoy enseñando como dice la Biblia, como dice la palabra. No estoy cambiando ni manipulando a nadie. El ministerio no se mide por cuentas bancarias, sino por corazones transformados. Ahí es donde se conoce el verdadero apostolado. Ahí es cuando se conoce el verdadero llamado. Hoy hay muchos que se llaman apóstoles, pero hermanos, hay muchos que se llaman hoy día apóstoles. Y no predican, no evangelizan, no enseñan la palabra, no tienen un ardor, un fuego interno por las almas. ¿Saben por qué? Porque no son apóstoles. El apóstol lo primero que recibe es un deseo ardiente por predicar y enseñar y alcanzar las almas. Y va con un mensaje. El mensaje de arrepentimiento, el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo, el nuevo pacto, la gracia. Pero hoy los modernos apóstoles, el mensaje es la prosperidad,
el dinero, la casa grande, mi negocio, lo que tengo en la bolsa de valores. Y yo no estoy en contra de nada de eso. Yo tengo dinero también en la bolsa de valores. Pero usted no me escucha enseñando de nada de esto. Yo enseño aquí la palabra de Dios. Este libro. Lo otro lo puedo aprender y lo puedo enseñar en conversaciones con mis amigos y mis compañeros, pero a la iglesia lo enseño con lo principal, que es edificación al cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a ser como el Hijo de Dios. ¿Ve? Yo no estoy trayendo inventicos, ni hablando de que le puse unas gomas nuevas a mi auto, ni que le arreglé el motor el otro día, ni que el inyector trabaja así, ni que la herramienta aquella trabaja así. No. No se trata, hermano, de tener un avión privado, sino de un espíritu quebrantado. El evangelio no se trata de números, sino de almas redimidas. Y entonces el falso ministro predica para su propio provecho, porque es un asalariado, no un pastor. Busca seguidores, no gentes que se conviertan. Jimmy Swaggart escribió y dijo: Dios nunca llamó a sus siervos para acumular riquezas, sino para proclamar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y añadió: cuando el púlpito se convierte en negocio, el Espíritu Santo se retira. Por eso es que en los púlpitos ya no hay unción. Te predican una palabra que no te confronta, que no te convierte, que tú la escuchas como si estuvieras escuchando a un político hablar. No hay unción, no está Dios en el asunto. Dios se ha retirado. William escribió: cuando la religión se convierte en un medio de ganancia, deja de ser religión y se convierte en idolatría. Y hoy día tenemos muchos púlpitos llenos de idólatras, porque están detrás del dólar. El dólar es un dios, un dios de este mundo. Y muchos ministros lo abrazan y lo besan y lo idolatran. Y se revuelcan con el dólar así en las camas, en sus camas. Charles Spurgeon escribió: la avaricia disfrazada de ministerio es la prostitución del evangelio. Miren, yo nunca había leído ningún libro en todos mis años que llevo de cristiano sobre Charles Spurgeon. Y el día que yo empecé a leer de este hombre, yo dije, pero ¿cómo es posible que yo he perdido tantos años sin saber lo que escribió este hombre? Se los recomiendo. Son mensajes poderosos al día. Hacen herida y también te sanan. Entonces, hay una gran diferencia entre usar el evangelio y servir al evangelio. El primero busca dinero,
El segundo busca almas. El primero construye templos de lujos, y no estoy en contra de construir templos de lujos, pero emplean todos sus recursos en el templo y se olvidan de la gente. Hay gente necesitada, gente con problemas, hay gentes adultas que están enfermas, que necesitan de nuestra ayuda. Yo recuerdo en una iglesia que yo estaba de que a unos ministros, a unos pastores que eran jóvenes. Habían varios pastores, pero un pastor era joven. Cada vez que ellos llegaban ahí, le traían su tecito o su cafecito así. Y a la pobre viejita que estaba sentada al lado, que estaba enfermita, que tenía cáncer, ni un vaso de agua le traían. Entonces, tenemos que ser sensibles a los problemas de otras personas. Ese es el evangelio, hermanos. Sensible a los problemas de las otras personas. Y debemos ayudar, socorrer en lo que necesiten en cuanto de acuerdo a nuestros medios. ¿Entiende? Uno busca construir templos de lujo y se olvidan de lo más importante. Pero hay otros que lo que hacen es construir, levantan vidas espirituales, ayudan a su congregación, son sinceros en lo que están haciendo, de amor lo hacen, no porque sea un deber, no porque la Biblia lo ordene, sino porque verdaderamente tienen el amor de Dios por dentro. El primero predica lo que agrada al público, el segundo predica lo que salva. Esa es la función de un ministerio. Predica lo que va a salvar, lo que va a transformar, lo que va a cambiar a la gente, no lo que la gente quiere escuchar. ¡Qué lindo eres! ¿De dónde tú eres? Yo soy nicaragüense. ¡Ah, los nicaragüenses son los mejores del mundo! Vas a ser rico, vas a tener un avión, vas a tener una casa grande. Todo eso es basura. El creyente, hermano, no debe dejarse arrastrar por la mentira que provocan los falsos obreros, sino mirar al Señor verdadero. Él sabe todo esto. Él sabe todo lo que está sucediendo en las iglesias. El libro de Apocalipsis dice que Él está en medio de todo eso. Él sabe lo que sucede. Yo conozco tus obras. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Yo conozco tus obras. Y Él dará el pago que se merecen. Y Él conoce el corazón de todos nosotros. Él conoce mi corazón, conoce el suyo. Pero como dice un pastor amigo mío, las buenas intenciones no son nada si no hay acción. ¿Entienden? Aunque existan falsos ministros, falsos pastores y falsos apóstoles, Cristo sigue teniendo verdaderos siervos que viven con entrega, humildad y amor por las almas. Miren, yo conozco a varios pastores aquí en Miami que tienen un testimonio de integridad profundo. Les puedo hablar de especialmente, hay muchos, pero les puedo hablar especialmente de dos que yo los conozco. Y ellos lo han demostrado en sus años de servicio. Ya son ancianos y siguen en la obra del Señor. Nadie ha podido señalarlos de infieles, de asalariados e impostores, porque tienen testimonio de muchos años de integridad
que se han ocupado verdaderamente de su ministerio, de los hermanos, de las almas, de las obras, de cumplir su ministerio. Porque miren, es una realidad que una vez que perdemos el testimonio, nos seguirá toda la vida hasta la tumba. Hay que cuidar el testimonio. Yo honro el ministerio de Jimmy Swaggart. Él ya partió con el Señor, pero yo siempre he tenido a este hombre en mucha estima. Para mí fue un apóstol con un mensaje del cielo poderoso. Sin embargo, en su trayectoria tuvo caídas, y esas caídas le cerraron las puertas prácticamente de todas las iglesias alrededor del mundo para predicar y enseñar. Porque aún arrepentido, el hombre no perdona, y si perdona, no olvida. Para mí, aún con sus problemas, que después se arrepintió públicamente, para mí fue un hombre de Dios con todo calibre. Y lo mismo que sucedió con él, le sucedió al rey David cuando cometió asesinato y adulterio. Y muchos de los amigos de David, sus consejeros y muchos seguidores se desilusionaron con él. ¿Cómo es posible que el rey haya cometido este pecado? Y Dios mismo se enojó con David y las consecuencias fueron terribles. Plagas, asesinatos en su familia, el reino se dividió y David nunca más pudo ser el mismo. Se salvó porque se arrepintió con todo el corazón y la misericordia de Dios lo mantuvo hasta el día de su muerte. Pero su pecado desagradó profundamente a Dios. Entonces, nada de esto nos debe, nada de lo que está sucediendo en nuestras iglesias y en el mundo, nos debe alejar de la iglesia y del camino del Señor. Todo nos debe servir para que nosotros no cometamos los mismos pecados. Pablo escribió esto en Corintios. Están ahí como ejemplo para que no cometamos los mismos pecados. Miren, yo recuerdo a un hermano que dejó de asistir a la iglesia porque todos los pastores son hipócritas, decía él. Y porque este pastor me robó, no me pagó. Y un día alguien le dijo, si todos son hipócritas, ven tú y enséñanos a no serlo. Ven, el problema no se soluciona con abandonar la luz, sino con brillar en medio de la oscuridad. ¿Ve? Cuando todo el mundo está oscura, tú brilla donde quiera que estés. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Donde quiera que estés, si en tu trabajo todos son delincuentes, gente mundana, tú sé la luz. Brilla para que todos vean el brillo que sale de ti.
Brilla donde quiera que estés. Donde quiera que estemos tenemos que brillar. No, yo soy así porque, imagínate, la influencia de mis amigos, la influencia de la escuela, la influencia. No, brilla donde quiera que estés. El ministerio sin cruz es un negocio. El ministro sin compasión es un mercader. Pero el siervo que ama las almas es un reflejo de Cristo. El negocio del cielo no son los dólares, son las almas redimidas por la sangre del Cordero. Y en esto es donde tenemos que enfocarnos. Ministro, enfócate en esto. Deja la bobería y enfócate. Fíjense, cuando el rey David iba al frente de la guerra, Dios le daba la victoria. El día que se quedó en casa, el diablo se lo comió. Esto significa que el creyente fuera de su posición espiritual es presa fácil del enemigo. Que dice allá en 2 de Samuel sobre la historia de David. Dice que aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, pero que David se quedó en Jerusalén. Él tenía que ir a la guerra, pero decidió quedarse. Estaba cansadito. Él era un hombre de guerra, un líder que siempre iba al frente del ejército, pero ese día no salió. Decidió quedarse cómodo en el palacio cuando debía estar en el campo de batalla. Y estos son enseñanzas espirituales para nosotros. Estos no son cuentecitos y historias de hombres de fe. ¡No! Estos están escritos ahí para que no cometamos las mismas estupideces. Fue justo allí, en ese día, en su comodidad, donde había desayunado seguramente ahí sabroso, mientras toda la gente estaba en el campo de guerra, ahí cogiendo fresco. Fue allí donde Satanás le preparó la trampa. Una mujer bañándose. Porque un corazón ocioso le presentó una tentación irresistible. Y hermanos, yo no me hago el santito, aunque soy un santo en el Señor. Yo sé cómo se siente esto. El que no tiene los pantalones bien puestos cae ante la belleza. El que no tiene los pantalones bien puestos en Cristo cae ante esa tentación, especialmente en aquellas mujeres que se ofrecen porque son enviadas por el diablo. A diario caen miles, cientos y miles por la codicia de la carne. A diario, alrededor del mundo está cayendo ministros que caen por la mujer, la hermosura. Dice ya Proverbio, no te dejes prender de su hermosura.
Hay muchos que se han dejado prender, aprisionar, te llevan a la muerte. Cuando el creyente abandona su posición espiritual, la oración, la palabra, la comunión, el servicio, el enemigo se lo come. La comodidad, la ociosidad, sí, la vagancia, para que me entiendan, abre la puerta a la caída. El estar sin hacer nada o perdiendo el tiempo en estupideces abren la puerta a los demonios. David no cayó de repente, cayó porque dejó su deber. El pecado comenzó cuando se quedó. Y no fue la vista lo que lo venció, fue la ausencia de obediencia. Él era un hombre de fe, su fe no fue el problema, sino su consagración, su dependencia de Dios, su desobediencia. Desobedeció a Dios, su estilo de vida se acomodó a la carne. A veces el peligro no está en el campo de batalla. En el campo de batalla es que nos hacemos fuertes, valientes, sino que el peligro la mayoría de las veces se encuentra en el sofá de la ociosidad espiritual. El diablo devora al creyente que baja la guardia. No, hermano, a mí nadie me devora. Te devora si tú no estás en Cristo firmemente. Así como está escuchando. Jimmy Swaggart escribió de David y dijo: David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero aún el corazón más piadoso se corrompe cuando el hombre aparta su mirada de la cruz. Y eso fue lo que sucedió con él. Quitó su mirada del Mesías y el diablo se lo comió. El ocio sin propósito espiritual es el taller donde Satanás fabrica sus mayores victorias. Charles Spurgeon escribió: cuando David se levantó de su lecho al atardecer, Satanás ya había puesto el cebo. El descanso de los santos debe estar en Cristo, no en la carne. Así son las cosas. El secreto de la victoria de David nunca fue su espada, fue la presencia de Dios con él. Pero el día que se quedó sin la presencia, el diablo se lo comió vivo. Y eso fue lo que le sucedió. Se dejó influenciar por la carnita, cometiendo adulterio y después asesinato para cubrir su adulterio. Una cosa lleva a la otra. La presión después hizo que cometiera asesinato. Miren, yo les voy a decir algo y usted ponga atención. El creyente que no pelea la buena batalla de la fe terminará peleando una batalla contra sí mismo. La carne y el mundo se lo va a comer. Y en vez de estar peleando la buena batalla de la fe, estará luchando contra sí mismo para subsistir. Si su fe está enfocada en Cristo y peleando esa batalla, el Espíritu Santo se va a ocupar del resto. Usted no tendrá que luchar contra usted mismo.
David perdió más en una noche que en todos sus años de guerra. Por eso yo le exhorto a la iglesia, no te quedes en casa cuando el rey va a la batalla. Porque el día que dejas de pelear la buena batalla de la fe, el diablo empieza a ganar. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 5:8. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro no está diciendo que el diablo devora a todos, sino a quien baja la guardia, a quien descansa en su carne, es decir, en su naturaleza humana sin depender del Espíritu Santo. Efesios también dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir y estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. O sea que viene a acecharnos. Viene a perturbarnos. Viene a tentarnos. Viene con cosas malas, pero también con cosas buenas. Y ojalá yo tenga el tiempo de hablar sobre esto hoy, porque la gente piensa que el diablo va a venir con cositas malas solamente. No, a veces te va a pintar cosas hermosas, cosas buenas. ¡Ay, qué lindo! Esto es una bendición de Dios, cuando en realidad es una trampa del diablo. Pero como no hay discernimiento, la gente cae. Y entonces es traspasado con muchos dolores, como enseña Pablo allá en Timoteo. Miren, el creyente que pelea, es decir, que permanece firme en la fe, porque eso es pelear, permanecer firme en la fe. Y créanme, a veces es una pelea fuerte. El creyente que permanece vestido con la armadura de Dios es intocable espiritualmente. Porque su fuerza no viene porque su fuerza no viene de él ni del mundo, viene del Señor. Hay gente que está funcionando en sus propias fuerzas, en su dominio propio. Yo prediqué un tema creo que fue ayer o antier. Eso no funciona, ni nunca funcionará. Escúchelo. Entonces, yo quiero tocar un tema sobre este asunto, sobre el diablo, las acechanzas, la autoridad del cristiano. Yo quiero tocar un tema aquí que muchos no se atreven a tocar, porque no lo entienden o porque quizás porque no quieren ser rechazados por la iglesia pentecostal. Y entonces, yo sé ya que llevo bastante tiempo predicando, pero yo quiero enseñarle esto. Y no quiero dejarlo para el próximo tema. Y voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Debe el creyente,
refiriéndonos a la pelea, ¿debe el creyente pelear directamente con el diablo? Muchas congregaciones lo hacen, le gritan, lo ofenden, lo atan con cadenas, lo arrojan al infierno, lo escupen, le pisan la cabeza y después dicen, hecho está. Yo estaba en una iglesia donde se practicaba eso y todo el mundo se ponía así, con los pies. Te pisamos la cabeza, te pisamos la cabeza. Que le va a pisar la cabeza a él es Cristo Jesús. Y entonces ya está hecho. Después que salían de la iglesia estaban peleándose, criticándose, diciendo malas palabras. Y entonces, ¿es todo esto bíblico? ¿Hay algún ejemplo en las Escrituras que hable de esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Está permitido por las Escrituras? Todo esto, todas estas prácticas, es un invento de los pentecostales. Es antibíblico, es una mala interpretación de las Escrituras. Yo creo personalmente que es un insulto a Dios. Hermano Galisto, ¿qué enseña la Biblia? Número 1, Jesús nunca enseñó a sus discípulos a pelear directamente con el diablo. Les enseñó a resistirlo por medio de la sujeción a Dios. Y el hermano carnal de Cristo, Santiago, él escribió y dijo, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Este es el sistema. No dice atáquenlo, ni repréndanlo con sus palabras, sino sométanse a Dios. La victoria viene por la posición del creyente en Cristo, no por nuestra voz, ni por nuestra emoción, ni por nuestra gritería, ni por nuestros saltos, ni por nuestros insultos. Sí, porque hay gente que hasta le dicen malas palabras al diablo. Y en Judas 1:9 hay algo poderoso allí que dice que, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, discutía con el diablo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. No se puso a echarlo fuera, no se puso a decirle malas palabras, a darle patadas. Le dijo, el Señor te reprenda. Ni siquiera Miguel, un arcángel poderoso, se atrevió a insultar o maldecir al diablo. Entonces, ¿cómo un ser humano en su carne puede brincar, gritar o atarlo como si fuera un muñeco? Por mucho que usted lo ate y lo arroje en el infierno, él no se va a ir al infierno. El que lo va a arrojar al infierno va a ser... Allá en Apocalipsis lo explica, donde va a ser encadenado y arrojado en el infierno. Pero hoy día usted no lo puede hacer, ni nadie. Solo Cristo. Hermanos, la Biblia no aprueba esa conducta, es presunción espiritual, es un error.
Pero bueno, yo tengo que pensar en todo lo que piensan ustedes. Hermano Calixto, usted está equivocado. Los cristianos tenemos autoridad contra el diablo y los demonios. Claro que sí. Escuchen con atención. Dios nos ha dado autoridad en Cristo. Lucas 10:19. Ahí habla de cuando Cristo los envió a predicar y echar fuera demonios y 20,000 cosas. Pero esa autoridad no es para jactarnos ni hacer espectáculos, sino para ejercerla en sujeción al Espíritu Santo. Si usted realmente no está en Cristo, ni se le ocurra echar fuera un demonio, ni se le ocurra involucrarse en estas cosas, porque va a salir peor. Jesús no dijo, griten al diablo, sino echad fuera en mi nombre. La autoridad está en el nombre de Jesús, no en la emoción del creyente, no en tu gritería. No saltando en medio de la iglesia, no, que es un simbolismo, dicen muchos. Muchos hoy pelean con el diablo, pero sin estar bajo la autoridad del Espíritu, y terminan como los hijos de Seba. Creo que unos cuantos judíos ahí que trataron de echarle un demonio por el Jesús que predica Pablo. Y entonces el demonio le dijo, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. O sea, si usted no está realmente en Cristo, ni se le ocurra echar fuera un demonio. ¿Y qué pasó? Que los demonios los hirieron y los desnudaron. Cuando Pablo vio que la joven tenía un demonio y le fue revelado por el Espíritu Santo que tenía un demonio, ¿qué hizo Pablo? Ejerció su autoridad para echarlo fuera de ella. ¿Ve? Esta es la autoridad que nos ha dado Cristo. Esta es la autoridad y no debemos ir más allá de lo que enseñan las Escrituras, porque caemos en el error. Es decir, no basta con palabras religiosas, se necesita una posición espiritual verdadera. Usted no va a tener ninguna autoridad si realmente no está en Cristo. Si realmente usted no está viviendo para Jesucristo, usted no tiene ninguna autoridad. Si usted tiene un pie en el mundo y otro en Cristo, posiblemente usted esté siendo controlado por la carne y por los demonios. No voy a decir poseído, porque ningún cristiano puede ser poseído por un demonio, pero sí podemos ser controlados, influenciados o manipulados por demonios. Y si usted tiene un pie en Cristo y otro en el mundo, usted está siendo controlado por su carne y influenciado por los demonios. Así que tome en serio todo esto que estamos hablando. Así que no le conviene echar fuera demonios. No vaya a ser que sea oprimido e influenciado con muchos más demonios. Y se convierta, como dice Pedro, en un perro o en una puerca que se vuelva a revolcar en el cieno del pecado. El creyente que enfrenta a Satanás en la energía de su carne será vencido.
Nuestra seguridad está en permanecer en Cristo, no en desafiar al enemigo. El cristiano no está llamado a pelear con el diablo directamente, sino a mantener su fe firme en la cruz. Es la fe en la obra terminada del Calvario la que derrota al diablo y a sus demonios. Cuando él venga a su vida con dardos y pensamientos y mil cosas, usted hace lo que enseñó Pablo. Mire a Jesús. Mire el sacrificio de Jesús. Esa es su victoria y nada más. No se ponga a discutir. No se ponga a hablar. Porque lo van a destruir. Por supuesto, nadie quiere escuchar esto. No, hermano Calixto, usted está equivocado. Charles Spurgeon escribió: no necesitamos gritar al diablo, basta con caminar con Dios. El diablo teme más a un santo arrodillado que a 1000 que estén gritando. William escribió: el poder de Satanás no se vence con fórmulas, sino con una vida sujeta a la autoridad divina, Cristo el Señor. Y entonces muchos hoy confunden ruido con autoridad. ¡Yeah! La iglesia está gritando, ¿qué autoridad? ¡No! Creen que brincar, saltar o gritar es espiritual, pero muchas veces eso solo revela la carne disfrazada de fervor. El verdadero poder espiritual es silencioso, pero eficaz. Y yo les puedo hablar de esto. Yo les puedo hablar de esto, pero no es el tema para hoy. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito tu nombre, Jesús. Gracias por hacerme recordar esos momentos de gloria. Alabado sea tu nombre. El verdadero poder espiritual es silencioso y muy eficaz. Jesús echaba fuera demonios con una palabra. No gritaba, no saltaba, no hacía shows. No se ponía a temblar ahí delante de todo el mundo. Además, estos mismos que saltan, gritan y atan con cadenas son los primeros que cuando salen de la iglesia, el mundo se los come. El creyente, hermano, pelea la buena batalla de la fe, como enseña Timoteo, no la batalla del orgullo o de la emoción. La lucha espiritual es mantener la fe, la obediencia y la santidad cuando todo te empuja a abandonar a Cristo. Echando fuera, abajo todo fundamento que se oponga a toda doctrina, toda filosofía, todo aquello que se oponga al conocimiento de Cristo. Eso es luchar, esa es la pelea de la fe. La lucha espiritual es mantener la fe, la obediencia, vivir una vida santa en todo momento. La batalla real no es contra los demonios allá afuera. Esa no es la batalla. Sino contra la incredulidad dentro del corazón. Va a venir un día
un día malo en que Satanás te va a meter con todo para que abandones tu posición en Cristo. Y cuando logra seducirte, todo terminará para ti. Tu vida se acabará. No permitas que eso suceda. Miren, el otro día este tema se ha hecho bien amplio, pero quiero terminar con esto. No puedo cerrar este tema si no hablo de esto. El otro día yo le estaba enseñando a un amigo que las presiones de la vida son necesarias porque ellas descubren al hombre interior. Yo le decía, no permitas que la presión, la crítica y la inseguridad te hagan hablar y actuar estúpidamente. Mantente firme. No dejes que la manipulación mental y emocional te mueva de tu posición en Cristo. El diablo y los demonios lanzan dardos de fuego a la mente y tu mente se puede convertir en un campo fértil para el diablo. Cada vez que tu mente esté recibiendo todo tipo de pensamientos estúpidos, absurdos y contrarios a la palabra de Dios, es el momento donde debes contrarrestar todo eso con la misma palabra de Dios. Y verás cómo creces espiritualmente. Le decía yo a mi amigo y él escuchándome. Y entonces le dije, te voy a dar un ejemplo. Satanás quizás te puede susurrar, te vas a morir de hambre. No podrás salir hacia adelante. Tendrás que ir a vivir debajo de un puente. Entonces, puede ser cualquier cosa. Entonces le dije, tú respondes, escrito está, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor Dios Todopoderoso. El diablo no teme a los gritos del creyente, sino a la obediencia del creyente. El diablo no huye de los que brincan sobre su cabeza, sino de los que se arrodillan ante Cristo. El secreto no está en atar al diablo, sino en estar atados a Cristo. Ahí donde está el secreto. Como dice la Escritura, someteos a Dios y el diablo irá de vosotros. Ahora bien, si te sometes al mundo, el pecado y el diablo te va a destruir. Y Romanos capítulo 6, versículo 16 dice algo poderoso que podemos aplicarlo en esto que estamos enseñando. Vamos a Romanos 6, 16. Yo creo que les he dado mucho por hoy. Tengo que parar ya porque si no, esto se va a hacer, voy a seguir y no voy a parar. Dice,
Aquí Pablo hace una pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Esto está poderoso. Si te sometes a Cristo, ese es tu Señor. Si te sometes al pecado, al mundo, al diablo, ese es tu Señor. Y Dios estableció aquí una verdad espiritual muy poderosa y es una verdad universal. El poder al que te sometes, ese poder gobierna tu vida. Si te sometes a Dios, recibes vida y libertad. Si te sometes al mundo, al pecado o al diablo, recibirás muerte y destrucción. Así de simple. El diablo no puede destruirte sin tu consentimiento espiritual. Pero cuando el creyente deja de obedecer a Dios y empieza a obedecer al pecado, abre la puerta de su alma al destructor. Jesús lo dijo con claridad: nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Cristo y al mundo. El mundo promete placer, fama, dinero y poder, pero todo eso lo que da y lo que te llena es de culpa, vacío y muerte espiritual. Hay muchos que están llenos de culpa interiormente y no pueden sacarlo. Cuando te sometes al mundo, terminas adoptando su forma, su lenguaje y sus deseos. Cuando te sometes a Cristo, adoptas su naturaleza, su paz y su propósito. Es así. Simple. El pecado siempre cobra más de lo que ofrece. Te ofrece gozo momentáneo, después te cobra más. Te promete placer, pero te da cadenas, te aprisiona. Te promete libertad, pero te deja hecho un esclavo. Y a muchos los convierte en perros y cerdos. El pecado es el instrumento del diablo para destruir la imagen de Dios en el hombre. Termino con esto. Cierro aquí. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.